tema de gran importancia para las ciencias sociales y de igual manera para todas las personas del mundo. La forma en que vamos a desarrollar la clase de hoy, vamos a analizar unos casos donde vamos a determinar qué está pasando ahí, qué problemas se están presentando, y ahí vamos a descubrir entonces cuál es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Para eso les voy a asignar a cada uno de ustedes un caso para que en grupo lo discutan y analicen qué está pasando ahí, determinen cuál es el problema y la mejor forma de solucionarlo. Vamos a tomar 5 minutos para realizar esta lectura. Bien, vamos a realizar la lectura y luego compartimos lo que ustedes determinen de esos casos. Bien, después de haber transcurrido este tiempo y haber leído y analizado los casos, bien, vamos a determinar qué está pasando en cada caso. Bien, ¿quién me quiere decir qué está ocurriendo? Algo. Se están violando los derechos de las personas. Se están violando los derechos de las personas. En tu caso, se están violando los derechos de las personas. Acá, Isaac. Profesor, en el de nosotros se está violando en parte el derecho a la vida y el derecho a la información oportuna. Y el derecho a la información oportuna. Eso también es un derecho humano. En este grupo, ¿qué está ocurriendo en su caso? Se está violando el derecho a la igualdad. Y en el caso de ustedes, Se está violando el derecho a la educación. se está violando el derecho a la educación. En el caso del grupo, se está violando el derecho a un ambiente sano. Bien, entonces tenemos en común que hay un problema en esas situaciones, ¿verdad? ¿Por qué será que hay un problema? ¿Por qué hay un problema en esa situación? Porque no se están respetando los derechos. Bien, entonces el tema que vamos a trabajar es el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son muy importantes, pero ¿en qué radicará la importancia de los derechos humanos? ¿Por qué será importante estudiar y comprender todo este tema de los derechos humanos? Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, los derechos humanos. ¿Por qué será importante los derechos humanos para todas las personas? ¿Quién me quiere decir? Yo. Porque si no existieran, las demás personas se aprovecharían de otros para abusar de ellos. Si no existieran los derechos humanos, las demás personas se aprovecharían y abusarían de ellos. Entonces, encontramos que en los casos que ustedes leyeron, el problema que se está presentando es la violación de los derechos humanos. Pero ¿quién quiere comentarme cómo se dieron cuenta de que ese era el problema? ¿Quién quiere participar? ¿Quién me dice cómo descubrieron que ese era el problema? Marco. Leímos detenidamente el caso y analizamos y nos dimos cuenta de que se estaba violando el derecho a la libertad. O sea, que descubrieron el problema porque se reunieron, analizaron en grupo y establecieron que el problema es la violación de los derechos humanos. Bien, hay que solucionar entonces ese problema. ¿Cómo
se puede solucionar ese problema? ¿De qué manera les dan ustedes solución a ese problema? ¿Qué se debe hacer primero? Marco, nuevamente. Necesitaríamos utilizar un mecanismo de protección llamado habeas corpus y tendríamos que hacer el reclamo o la queja ante un juzgado. Ante un juzgado. Si no sabemos nada sobre esto, podemos acceder a la Defensoría del Pueblo, que ahí nos darán. Ahí los van a orientar. Muy bien, Marco. Entonces, descubrieron que el problema es la violación de los derechos humanos. Luego, tenían que establecer cuál era el derecho humano que se estaba violando para poder identificar qué cosa iban a identificar. ¿Qué iban a identificar? El mecanismo que deben utilizar, y de igual manera debe intervenir una institución para tratar de resolver ese problema. Bien, entonces les decía que el tema de los derechos humanos es de gran importancia. Por eso nuestro tópico generativo tiene que ver con comprender las condiciones y acciones para su vigencia real. Hemos establecido un escenario. Ese escenario tiene que ver con que en el municipio donde ustedes viven se están presentando constantes violaciones a los derechos humanos. Pero resulta que la persona encargada de tratar de ayudar, de apoyar a las personas para evitar que se violen esos derechos humanos es el personero municipal. Pero él es una persona que vive muy ocupada porque hay demasiados casos de violación de derechos humanos. Por lo tanto, como forma de solucionar este problema, se ha creado el programa de la red de personeros. Y ustedes van a ser elegidos como los personeros de su comunidad. Por lo tanto, deben conocer los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, los mecanismos que protegen los derechos humanos para poder defender los derechos humanos en el caso en que estos se presenten una situación de amenaza de violación o de violación del derecho, para protegerlo o restituirlo en el caso de que esto ocurra. La meta de comprensión para este tema, ustedes van a comprender que son sujetos de derecho y que la dignidad de ustedes y de los otros depende de que se respeten los derechos humanos. La meta de comprensión para la unidad y específicamente para esta clase es que ustedes van a estar en la posibilidad de comprender el concepto de derechos humanos y que su respeto es fundamental para una convivencia armónica. Además, van a saber usar los mecanismos de protección de los derechos y van a poder interponerlos ante las instituciones correspondientes. Entonces, vemos que este es un tema de gran importancia para las ciencias sociales y para las personas en general. Como bien lo decía John Ales, de que el evitar de que se violen los derechos humanos es importante porque nadie va a poder abusar de ustedes. Si un familiar, un amigo, un vecino se encuentra en una situación de violación de los derechos humanos, ustedes van a poder colaborar. Bien, en el problema que ustedes tenían en sus manos se estaba presentando, me decían que violaciones de los derechos humanos. En el caso que les correspondió a este grupo, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Se está violando qué derecho? El derecho a un medio ambiente sano. ¿Y cuál sería la acción que deberían interponer ustedes para tratar de evitar esa situación? Una acción popular, muy bien. Entonces, estamos conociendo cuáles son los mecanismos que protegen los derechos humanos. A este grupo, ¿cuál es su caso? Se está violando el derecho a la igualdad. ¿Por qué razón se está violando el derecho a la igualdad? Porque están discriminando por su enfermedad.
están discriminando a un joven por su enfermedad. El joven padece el síndrome de Down, ¿verdad? ¿Y qué quería hacer el joven? Entrar a un concurso de baile. Entrar a un concurso de baile. ¿Y bailó bien? Sí, bailó bien. ¿Y por qué, a pesar de que bailó bien, no fue admitido? Por el hecho de estar enfermo. Entonces, ¿eso está bien que una persona sea discriminada por ser diferente a las demás? No. Entonces, cuando las personas somos diferentes, estamos todos igualmente protegidos por los derechos humanos. Ustedes deben colocar qué tipo de acción para tratar de ayudarle a esa persona. Una acción de tutela. Muy bien. En la situación de ustedes, ¿qué estaba ocurriendo? del colegio por el embarazo. El papá, al verla que estaba embarazada, la volvió y no la aceptaban en ningún colegio. Las amigas fueron a la casa de ella y la fueron a buscar y el papá dijo que ella no vivía ahí porque estaba embarazada. Porque estaba embarazada, la corrió de la casa y de igual manera la expulsaron del colegio. Estaba embarazada. Entonces, ¿qué problema está teniendo la joven? ¿Le están violando un derecho? El derecho al estudio, el derecho a la educación. ¿Qué acción debería realizar esta persona para restituir su derecho? Una acción de tutela. ¿Y ante quién debería interponer esta acción? Ante un juez municipal. Entonces, si se aplica ese correctivo, es posible que a esta persona le restituyan su derecho. Muy bien.